El llamado y la huida. Imagina que un día, sin previo aviso, Dios mismo te habla y te da una misión tan clara y directa que no puedes ignorarla. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Soy Jonás, y mi vida cambió por completo cuando el Señor me encomendó una tarea que jamás hubiera imaginado. No era una misión fácil ni sencilla. Dios me dijo: ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive era famosa por su brutalidad, una ciudad que vivía en constante maldad y violencia. ¿Por qué Dios me enviaría allí? ¿Por qué yo debía ser el mensajero de su advertencia? En ese momento, una cosa estaba clara en mi mente. No quería ir. La idea de ir a Nínive me aterraba, y en lo profundo de mi corazón, también sentía que no merecían el perdón de Dios. En lugar de seguir el llamado divino, tomé una decisión que cambiaría todo. Huir. Sí, decidí escapar de la presencia de Dios. ¿Cómo se puede huir de alguien omnipresente? No lo sé, pero en mi desesperación estaba decidido a intentarlo. Me dirigí al puerto de Jope y encontré un barco que se dirigía a Tarsis, lo más lejos posible de Nínive. Pensé que, si podía alejarme lo suficiente, podría escapar del plan de Dios. Me subí a ese barco convencido de que mi problema estaba resuelto. Pero como bien sabes, no puedes escapar del llamado de Dios. Mientras navegábamos, una tormenta feroz comenzó a sacudir el barco. El viento y las olas golpeaban con tanta fuerza que los marineros, hombres acostumbrados al mar, entraron en pánico. Sabían que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Cada uno comenzó a clamar a sus dioses mientras yo intentaba esconderme en la bodega del barco, como si pudiera ocultarme de la mirada de Dios. Finalmente, los marineros echaron suertes para ver quién era el culpable de esa tormenta, y la suerte cayó sobre mí. No pude seguir ocultando la verdad. Les dije que estaba huyendo del Señor, del Dios que creó los cielos y la tierra. Les pedí que me lanzaran al mar, porque solo así la tormenta se calmaría. Aunque dudaron, al final me arrojaron al mar embravecido. El castigo y la misericordia de Dios. Cuando mi cuerpo tocó el agua, sentí el frío del océano envolviéndome y supe que ese era mi final. Las olas rugían a mi alrededor y el barco se hacía cada vez más pequeño a la distancia. Pero en ese momento, algo increíble sucedió. Justo cuando estaba al borde de la muerte, tragando el agua salada y luchando por respirar, fui envuelto por una oscuridad aún mayor. Un gigantesco pez, enviado por Dios, me tragó por completo. En lugar de morir, me encontré en el vientre de ese gran pez, vivo pero atrapado en la más profunda oscuridad. Durante 3 largos días y noches estuve en el vientre de ese pez, rodeado por el olor del mar, las paredes viscosas que me aprisionaban y una sensación sofocante de aislamiento. No podía ver nada, no podía escapar, y me di cuenta de algo que me había estado negando desde el principio. No hay manera de escapar de Dios. Intenté huir de su plan, pero Él me alcanzó de una manera que jamás habría imaginado. En esa soledad total, tuve tiempo de reflexionar. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Sabía que era mi desobediencia la que me había puesto en esa situación, y a pesar de todo, me di cuenta de algo crucial. A pesar de mi rebeldía, Dios no me había dejado morir. Estaba en el vientre de un pez, sí, pero seguía con vida. En ese lugar oscuro y desesperado, me arrodillé en mi espíritu y oré al Señor. Desde las profundidades del océano, clamé por su misericordia. Reconocí mi desobediencia y le pedí una segunda oportunidad, sabiendo que solo Él podía salvarme. Mi oración fue sincera, nacida de la desesperación, pero también de la comprensión de que solo Dios tenía el poder de darme una nueva oportunidad. Le prometí que si me sacaba de esa situación, cumpliría con lo que me había encomendado desde el principio. En el vientre del pez, hice las paces con Dios y con mi misión. Y entonces, algo asombroso ocurrió. Después de 3 días, el Señor habló al pez y éste me vomitó en tierra firme. Allí estaba yo, empapado, pero vivo. Dios, en su infinita misericordia, me había perdonado y me había dado una segunda oportunidad para cumplir su voluntad. No merecía su gracia, pero la recibí. A pesar de mi huida, a pesar de mi miedo y mi terquedad,
Dios me mostró que su plan es más grande que nuestros temores y que siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad si nos arrepentimos de corazón. Pero sabía que esta vez no podía fallar. Nínive me esperaba y no podía volver a huir. La misión en Nínive. Después de experimentar la misericordia de Dios de una manera tan poderosa, ya no podía seguir negándome a su voluntad. Esta vez, con mi corazón dispuesto y mi espíritu renovado, me dirigí hacia Nínive. El viaje fue largo y agotador, pero sabía que tenía una misión que cumplir. Nínive, la ciudad tan temida por muchos, una ciudad repleta de maldad y corrupción, no podía ser ignorada por más tiempo. Mientras me acercaba, mis pensamientos iban y venían. ¿Me escucharían? ¿Tomarían en serio mi mensaje? ¿O simplemente se burlarían de mí? Nínive era enorme. Me tomó 3 días recorrerla, proclamando un mensaje que resonaba como un trueno en cada rincón. 40 días más y Nínive será destruida. No suavicé el mensaje, no le agregué ni le quité nada. Dios me había ordenado advertirles, y eso fue exactamente lo que hice. Mi voz resonaba en las calles, entre los mercados, en las puertas de los palacios. Les decía que la destrucción vendría, que su maldad no pasaría desapercibida ante los ojos de Dios. Lo que ocurrió a continuación fue algo que jamás imaginé. En lugar de la burla o el rechazo que esperaba, el pueblo de Nínive comenzó a escuchar. Al principio noté pequeños grupos que murmuraban entre ellos, luego más personas se detenían para prestar atención a mi mensaje, y no solo me escucharon, sino que lo creyeron. La ciudad entera, desde el más humilde hasta el más poderoso, se llenó de un temor reverente. Sabían que habían pecado, que sus actos habían sido abominables y comenzaron a arrepentirse. La noticia llegó hasta los oídos del rey y lo que ocurrió entonces fue aún más asombroso. El rey de Nínive, el hombre más poderoso de esa ciudad, descendió de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se cubrió de cilicio, un símbolo de humildad y arrepentimiento. Emitió un decreto que ordenaba a toda la ciudad ayunar y clamar a Dios. Incluso los animales tenían que participar en el ayuno. El rey no dejó espacio para la duda. Todos debían apartarse de sus caminos malvados y clamar por la misericordia de Dios, esperando que tal vez, solo tal vez, Él cambiaría de opinión. Imagínate esto, una ciudad entera, desde el más poderoso hasta el más insignificante, todos de rodillas, rogando por el perdón de Dios. Nínive, la ciudad que yo consideraba demasiado corrupta para redimirse, había dado un giro completo. Yo, Jonás, fui testigo de uno de los arrepentimientos colectivos más grandes jamás vistos. El poder de Dios se había manifestado de una manera que ni yo mismo, su profeta, había previsto. La ciudad estaba transformada, y no por mi causa, sino por la misericordia y el poder del Señor. Ahora, lo que vendría después me dejó en completo asombro. Sabía que Dios es misericordioso, pero lo que estaba por presenciar me haría cuestionar todo lo que había pensado sobre la justicia y el perdón divino. El perdón divino y el descontento de Jonás. Cuando vi como toda la ciudad de Nínive, desde el rey hasta el más humilde de los ciudadanos, se había vuelto a Dios en arrepentimiento, algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Sabía lo que venía. Conocía a Dios lo suficiente como para entender que su misericordia era grande y que probablemente perdonaría a Nínive. Pero en lugar de sentirme aliviado o satisfecho por el éxito de mi misión, me llené de enojo y frustración. ¿Cómo podía Dios perdonar a una ciudad tan malvada, tan corrupta, tan alejada de su voluntad? En mi corazón, no quería que Nínive se salvara, quería que experimentaran el juicio que tanto merecían, y entonces sucedió lo inevitable. Dios vio el arrepentimiento genuino de los ninivitas y, en su infinita misericordia, decidió no destruir la ciudad. No pude soportarlo. Me sentí humillado, como si todo mi esfuerzo, toda mi proclamación de advertencia, hubiera sido en vano. ¿De qué sirvió mi viaje, mi predicación, si al final Dios no haría lo que había anunciado? Mi enojo se convirtió en resentimiento y mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué Dios no castigaba a quienes tanto lo merecían? Yo sabía que Él era compasivo,
pero no podía aceptar que Nínive escapara de la justicia. Lleno de rabia, me fui de la ciudad y me senté en las afueras, en un lugar desde donde podía observar lo que sucedería. Todavía albergaba la esperanza de que, de alguna manera, Dios cambiaría de opinión y destruiría la ciudad. Así que construí un refugio improvisado y me quedé allí, esperando y observando, con la esperanza de que el juicio de Dios aún cayera sobre Nínive. Mientras me sentaba bajo el abrasador sol del desierto, mi frustración crecía. ¿Por qué me sentía así? Yo había cumplido con mi deber como profeta, pero el perdón de Dios hacia una ciudad tan perversa me parecía demasiado indulgente. Me sentía traicionado por mi propio mensaje, por mi propia misión. Y entonces Dios, como siempre, estaba listo para enseñarme algo más profundo de lo que podía entender en ese momento. Mientras yo esperaba, el Señor hizo que una planta, una calabacera, creciera rápidamente sobre mí, proporcionando una sombra que me alivió del calor sofocante. Por un breve momento me sentí reconfortado. Al menos, en medio de mi frustración, Dios me había dado ese pequeño alivio. Pero al día siguiente, justo cuando comenzaba a acostumbrarme a la sombra de la planta, Dios envió un gusano que destruyó la calabacera. El sol abrasador me golpeó de nuevo y mi enojo alcanzó un nuevo nivel. ¿Por qué había Dios permitido que esa planta creciera solo para luego destruirla tan rápidamente? En ese momento, lleno de calor, cansancio y enojo, deseé la muerte. Es mejor que muera que seguir viviendo así, pensé. Pero Dios, con su infinita paciencia, me hizo una pregunta que resonaría profundamente en mi alma. Jonás, ¿tienes razón en enojarte por la planta? Yo, cegado por mi enojo, respondí que sí, que tenía razón en estar enojado, incluso hasta el punto de desear la muerte. Entonces Dios me dijo algo que nunca olvidaré. Tú te apiadas de una planta que no cultivaste ni hiciste crecer. Creció en una noche y pereció en otra. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? En ese momento entendí la magnitud de la misericordia de Dios. Él me había enseñado, a través de una simple planta, que su compasión no tiene límites y que su deseo es salvar, no destruir. Nínive, con todos sus pecados y maldades, había recibido la misma misericordia que yo mismo había experimentado cuando fui tragado por el gran pez. No era mi lugar decidir quién merecía la gracia de Dios y quién no. Eso solo le correspondía a Él. La lección de la calabacera. Después de que Dios me confrontara con esas palabras, me quedé en silencio. La lección que Él me estaba enseñando a través de una simple planta se hizo dolorosamente clara. Mi enojo por la pérdida de la calabacera no tenía sentido en comparación con lo que estaba en juego. Las vidas de más de 120.000 personas en Nínive. ¿Cómo pude preocuparme tanto por una planta que había aparecido de la nada y desaparecido al instante, mientras mi corazón estaba endurecido hacia una ciudad entera, llena de seres humanos, todos ellos creados por Dios? Mientras me sentaba bajo el calor abrasador, ya sin sombra, comencé a reflexionar profundamente sobre lo que Dios me había dicho. Me di cuenta de lo ciego que había sido. Había estado más preocupado por mi propio bienestar y mi propio orgullo que por el destino de toda una ciudad. Dios no solo había mostrado compasión a los ninivitas, sino que también había sido increíblemente paciente conmigo, incluso cuando yo estaba cegado por mi propio juicio y rabia. La calabacera había sido una herramienta de enseñanza, una muestra de cómo me aferraba a cosas pequeñas e insignificantes mientras perdía de vista lo que verdaderamente importaba. Yo había recibido la misericordia de Dios en el vientre del pez, había experimentado su gracia de primera mano, pero no quería que Nínive experimentara lo mismo. Estaba dispuesto a ver perecer a miles de personas simplemente porque no consideraba que merecieran el perdón. Dios, sin embargo, veía a Nínive de manera diferente. Para Él, esas personas no eran solo pecadores, eran su creación. Personas que no sabían discernir el bien del mal, tal como Él lo había dicho. Su deseo no era destruir, sino darles una oportunidad para arrepentirse y cambiar. El mensaje de la planta era claro.
Si yo podía sentir lástima por una planta efímera, ¿cuánto más debería haberme conmovido el destino de una ciudad llena de personas? Me di cuenta entonces de lo limitado de mi comprensión y de lo inmenso que es el amor de Dios. Su misericordia no se limita a lo que yo creo justo o injusto. Su compasión no tiene barreras. Y lo más importante, su deseo es salvar, no condenar. La historia de la calabacera no era solo sobre una planta, sino sobre la diferencia entre el juicio humano y la gracia divina. Yo, con mi orgullo herido, había sido incapaz de ver el cuadro completo. Pero Dios, en su infinita sabiduría, me mostró que su compasión alcanza a todos, incluso a aquellos que creemos que no la merecen. Al final, comprendí que Nínive no era el único lugar donde Dios quería mostrar su misericordia. También me la estaba mostrando a mí. A través de la calabacera y del gusano que la destruyó, Dios me enseñó que su compasión y paciencia son mucho más grandes de lo que yo o cualquier ser humano podría comprender. Y en ese momento supe que la lección no era solo para los ninivitas. Era, más que nada, para mí. Así es como Dios obra, con lecciones que van más allá de lo que podemos entender, mostrando una misericordia que no tiene límites y que está dispuesta a alcanzar incluso a los corazones más endurecidos, como el mío lo había estado.